Durante casi 70 años, la Unión Soviética representó la gran amenaza para el mundo occidental. La Guerra Fría, con la constante cuestión del espionaje entre Washington y Moscú, determinó el equilibrio llamado este-oeste. Ahora, 24 años después de la desintegración de la URSS, las antiguas repúblicas tratan de construir su futuro basándose en la democracia y desmantelando los vestigios del régimen comunista. Para analizar ese fenómeno, hoy nos acompaña Nino Iosseliani, redactora jefe de la revista OK Magazine en Georgia. Nino Iosseliani, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Suponemos que es todo un avance de la occidentalización, el hecho de que OK Magazine haya decidido abrir una edición en Georgia, sí, nada menos. Claro, porque es una primera revista internacional que ha venido a Georgia y hace un año que tenemos la revista OK y es una cosa nueva para Georgia y a la gente gusta mucho porque ahí sacamos cosas internacionales, hablamos de moda, de belleza y de muchas cosas. Y por eso es algo muy nuevo para Georgia y la gente están encantados. Y así queremos hacer más cosas internacionales, porque todavía hace 24 años que no tenemos el comunismo, la mentalidad de comunista y 70 años ha hecho muchos daños a Georgia y los países soviéticos. Es decir, 24 años después del desmantelamiento de la Unión Soviética, todavía quedan heridas abiertas, heredadas muchas, del comunismo, de la URSS. Sí. Y también la mentalidad de la gente, porque han nacido en el comunismo y han crecido, tienen esta mentalidad. Y cambiar la mentalidad, necesitas generaciones y generaciones que tienen que cambiarse. Y por eso, por ejemplo, el gobierno nuevo que tenemos ahora, está costando mucho porque todavía el gobierno antiguo de Saakashvili han hecho muchas cosas buenas, han hecho muchas cosas corruptas. Había mucha corrupción porque la gente todavía piensa que ¿qué quieres hacer? Yo quiero trabajar en el gobierno, porque la gente tiene esta mentalidad, si trabajan por Estado, pueden sacar dinero y es algo... Bueno, aquí en España también pasa un poco esto, ¿eh? Sí, escuchando de vosotros, qué pasaba en el comunismo comparado aquí qué pasa ahora en España es nada. Porque yo siempre, desde yo era pequeña, siempre he escuchado de estas cosas, porque en el gobierno, gente quería trabajar para el gobierno para vivir bien. Y está, porque no había nada, porque todo cuando vivimos en comunismo, todas las cosas tenía el gobierno y todos ellos decían que somos iguales. La igualdad no existía, esto era una mentira muy grande. Para la gente, todos somos iguales, sí, luego había gente que trabajaba en gobierno porque mi padre era general y por eso mi familia vivía bien porque estábamos privilegiados. Y no teníamos casas en propiedad porque no había, porque todas las casas de verano, de invierno, unas casas muy bonitas, pertenecían al gobierno. Solo nosotros, la gente que estaba en el gobierno, podrían irse ahí con su familia. La gente normal de la calle nunca podrían entrar en estas zonas. Habían tiendas especiales donde solo la gente de gobierno podía irse y todo era muy, muy barato. Por €1 podrías comprar muchas cosas cuando la gente normal no podría entrar en este tipo de tiendas. ¿Y esto es igualdad? No. No debe ser nada fácil borrar los vestigios del comunismo en un sitio como Georgia, que es incluso la patria del propio Stalin, ¿no? Sí, Stalin era de Gori, georgiano, y él también ha hecho mucho daño a Georgia y exiliaron mucha gente, mataron mucha gente y no era nada bien. Y por eso el comunismo, la gente en Georgia es algo muy, muy mal y todo tiene unos recuerdos muy malos, ¿sabes?, del comunismo. Y también mi padre, durante el comunismo, trabajaba en KGB y luego, después del comunismo, ha creado inteligencia Georgian Intelligence Service. El servicio de inteligencia de Georgia, sí, exactamente. Y era el fundador de inteligencia georgiana y se ha hecho anticomunista. Estamos viendo algunas fotografías en las que tenemos ocasión de ver a su padre, el general Avtandil Iosseliani, general de KGB. Allí le vemos con su uniforme y sus correspondientes. Él era general y luego, más que general, leitenante.
Sí, es Teniente general. Sí, teniente general, sí. Y sí, y mi padre sabía muchas cosas de comunistas y ha estudiado en academia en Minsk. Ahí, por ejemplo, le vemos con Shevardnadze. Con Shevardnadze, Sí, efectivamente. Shevardnadze, sí. Y en otras fotografías incluso hemos llegado a verle con Nikita Khrushchev. Sí, claro, hay un desfile, porque un tiempo era el jefe de KGB en Abjasia, es un parte que hemos perdido, y ahí hacían un desfile y con gente ese. Cada año iba a Moscú porque la gente, generales y gente de KGB, cada año reunían en Moscú y hacían sus cosas y tal. Y la cosa más interesante que es el abuelo de mi madre era decían así, el mano derecha de Beria. De Lavrenti Beria, nada Lavrenti menos. Beria, sí. Ajá. Y él era el fundador de KGB en Rusia. Durante ese tiempo, cuando él trabajaba en Rusia por KGB, los parientes no sabían nada de él, porque estaba ahí con su familia y no tenía ningún contacto. Y después de todo se ha vuelto y luego contaba las cosas que mi madre me decía que todos estábamos alucinando. Debemos decir que Beria fue el gran jefe de los servicios secretos de los años 30 a los años 50, al que se considera responsable de las grandes ejecuciones de la llamada Gran Purga. Gran Purga, sí. Y que fue finalmente ejecutado por el propio Khrushchev, por orden de Khrushchev. Sí, y Beria era también de Georgia. También era georgiano. Sí, Bueno, georgiano, su país sí. ha dado grandes personajes para el mundo del comunismo. Pero nos decía usted que, siendo su padre general de la KGB, habiendo trabajado para el régimen soviético comunista, acabó desencantado del régimen. ¿Sabes? Cuando empiezas, tú no sabes muchas cosas y luego poco a poco ves, porque tú naces en un comunismo y te dicen cosas muy somos todos iguales y todos tenemos los mismos derechos y te dicen, y tú en escuela tú estudias estas cosas y tú creces con esta mentalidad y tú crees que esto es la única cosa. Y todos comunistas, cuando estábamos estudiando en escuelas, nos decían que somos afortunados que hemos nacido en comunismo y somos los mejores. Y esto todo creían, porque como han cerrado todas las fronteras y no podríamos salir, no sabíamos qué pasaba. Por ejemplo, en los años 90, cuando mi padre ha dado cuenta que es un fracaso grande, me mandaron a estudiar en Estados Unidos. Y me fui a estudiar ahí en colegio privado. Y un año me ha costado mucho porque miraba que las cosas eran diferentes. Y, ¿sabes? La historia cuando estudiaba ahí era un poco diferente que yo he estudiado en mi escuela durante el comunismo. Y por eso la gente no sabía. Y por eso creían en el comunismo. Después de años y años han visto que esto era un fracaso muy grande que hasta mi padre antes de morirse ha dicho, yo no quiero que me... ¿Sabes? Cuando muere alguien pones las... no, yo quiero que llevar un luto de general, yo quiero llevar un traje nacional, choja, que se llama, que hemos visto en el foto ahí. Sí. Y ha dicho, sí, yo no quiero nada que ver con mi traje de general y todo de KGB, yo quiero que me metan en la choja, un traje tradicional. Cuando se desintegra la Unión Soviética y Georgia vuelve a ser una república independiente, su padre se adapta, nos ha dicho que le nombraron responsable de los servicios de inteligencia del gobierno georgiano. Sí. ¿Tuvo miedo en algún momento de ser purgado debido a su pasado del régimen comunista? No, él tenía unos buenos contactos y no sé, y luego después que ha creado un servicio de inteligencia, viajaba mucho en Estados Unidos, en Europa y tenía muy buenos contactos y no sé, él era muy diferente. Sí. ¿Cómo ven desde estas repúblicas exsoviéticas que están tratando de borrar todos los vestigios del comunismo el auge que, por ejemplo, en España se está dando a una ideología comunista como la que representa Podemos? No se creen que esto puede pasar en el siglo XXI y además en España, en Europa, un partido comunista es imposible porque para la gente no toma esto en serio en nuestros países porque no se creen.
porque esto es pasado, esto era un fracaso total, no solo en Georgia, para muchos países. Y esto no existe, igualdad, que ellos decían, ellos eran antirreligiosos y siempre decían que todos somos pobres, que ningún rico. Y en siglo XXI, ¿cómo puedes decir esto, que todos tenemos que ser pobres y ningún rico? ¿Cómo puedes? Esto es algo impensable para los georgianos y para la gente que saben que la verdad que es comunismo. Porque los comunismos podrían decir cosas muy bien, que te gusta, tú escuchas y piensas que vienes. Detrás hay cosas muy malas que están escondiendo. Porque la verdad, igualdad no existe. Esta gente era comunistas que no tenían ni educación ni no tenían nada y querían estar en el gobierno y tenían poder y tenían esto. Porque la verdad, ¿qué es esto? Todos tenemos que trabajar para el Estado. ¿Y luego qué? Que el Estado tiene todos los poderes y puede manipular a la gente y no sé, es una idea, y más en el siglo XXI, cuando todos queremos hacer más libertad y democracia y luego volver al comunismo en un sistema de fracaso total. Yo creo que no está bien y no es serio. Para mí no me creo que esto puede pasar. Almudena, ¿qué te parece que Lino venga de Georgia y se sorprenda del auge de las ideologías comunistas en España? Bueno, lo primero que hay que decir es que en España se ha ido introduciendo esta idea a través de la educación. La destrucción de la educación en España está muy relacionada con esta posibilidad. Igual que a vosotros en Georgia os contaban las excelencias del comunismo y de la igualdad, en la cual, dicho sea de paso, yo no creo, yo creo en la libertad, no en la igualdad. En los colegios españoles a los niños les enseñan lo benéfico del Estado. El 55% de los jóvenes españoles, su aspiración es ser funcionario, es decir, trabajar para el gobierno, no hay mucha diferencia, y todo esto se ha ido introduciendo a través de la socialdemocracia durante décadas en España, y así ha sido posible el advenimiento de un movimiento neomarxista, neocomunista, como es, bueno, ni siquiera sé si son comunistas porque no sé ni si saben lo que son, ¿no? Pero que es lo de Podemos, que es un movimiento totalitario muy similar a lo que había. La diferencia al final, yo creo que simplemente, a ver si estás de acuerdo conmigo, es de grado. Pero yo oyéndote hablar, ha habido algo que me ha llamado la atención, y es que hablabas de la mentalidad que todavía queda en Georgia. Y yo he pensado en Alemania. En Alemania había una Alemania, estaba dividido, y precisamente ¿dónde está ascendiendo el comunismo en Alemania en estos momentos? En la antigua Alemania comunista. Porque es verdad que la mentalidad de los alemanes de la antigua Alemania comunista es totalmente distinta a la mentalidad de los alemanes de la Alemania federal. Y aquí me refiero a algo que por supuesto también se ha desterrado de las aulas en España y que nadie quiere remediar, que es la cultura del esfuerzo, el mérito y la capacidad, que es algo que es lo primero que liquida todo régimen socialista. Esa diferencia de mentalidad también se ve en tu país, en Georgia.